El origen del ordenador. Antes, la humanidad carecía de un instrumento que pudiera ayudar a procesar y archivar su información. El hombre primitivo contaba sus frutos que ellos mismos conseguían usando pajillas o piedras. A medida que empezó a existir el trueque entre ambos o entre varios indígenas, este avanzó junto a la sociedad. Llegó a surgir el dinero y por ello la necesidad de un instrumento que pueda dar cálculos exactos de lo que ellos obtenían. La evolución de la computadora. Tenemos el ábaco, que fue inventado en Babilonia unos 500 años antes de Cristo. Eran tableros para contar, o sea, no eran unas computadoras porque no podían almacenar información. Con esto se realizaban transiciones en diversas ciudades y actualmente se realiza multiplicación y división con el ábaco, pero son usados mayormente en China. También tenemos la calculadora de Pascal, que fue creada en 1642 por el francés Blaise Pascal. Él inventó esta máquina a base de engranajes, llamándola pascalina. En la máquina de multiplicar de Lewis, Gottfried Wenz agrega a la máquina inventada por Blaise Pascal la función de multiplicación y división. Charles Xavier Thomas de Cornell en el año de 1820 inventó una calculadora que podía llevar 4 operaciones como sumar, restar y dividir. La máquina de telar de Jacquard. En el año de 1801, el francés Joseph-Marie Jacquard inventó una máquina de telar. Una de las ventajas es que por los huecos de tarjetas perforadas, la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios los cuales la máquina era capaz de leer y ejecutar el tipo de patrones que se le había indicado. La máquina de diferencia y analítica de Babbage. En el año de 1822, Charles Babbage creó una máquina diferencial capaz de desarrollar polinomios, pero varios inconvenientes en las piezas de esta máquina hicieron que fracasara. Luego de este fracaso, en el año de 1833, Babbage crea la máquina analítica, la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y ser programadas por medio de la tarjeta de cartas perforadas y guardar una enorme cantidad de cifras. La máquina tabuladora de Hurley. En el año de 1829, entre los años de 1800 y 1890 se realizaron censos en los Estados Unidos, los resultados del primer censo se obtuvieron después de 7 años, por lo que se suponía que los resultados del censo de 1890 se obtendrían entre 10 a 20 años. Es por eso que Hermann Hollers propuso la utilización de un sistema basado en tarjetas perforadas y fue un éxito, ya que los 6 meses de haberse ejecutado el censo de 1890 se obtuvieron los primeros resultados. Los resultados finales del censo fueron luego de 2. Primera generación del computador. La primera generación de computadoras comprende desde el año 1944 al año 1956. Durante este periodo se da la creación de la computadora Mark I, creada por Howard Aiken. En este periodo también se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, motivo por cual muchos proyectos quedaron inconclusos, pero a su vez surgieron unos nuevos como la computadora ENIAC, que usaba el sistema binario en vez del sistema decimal. Y luego fue construida por Aker y McLean, y la computadora EBAC, que contaba con un programa que alternaba las operaciones. Segunda generación del computador. Comprende desde el año 1956 al año 1964. Lo más destacable de esta segunda generación es que se cambiaron los tubos al vacío por los transistores, lo cual hacía que el tamaño de las computadoras disminuyera y también que fueran más rápidas. Se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador y se empezaron a crear los lenguajes de programación de alto nivel como el COBOL y el Fortran. Generación del computador.
comprende en 1964 a 1971. Su mayor logro de esta generación fue el uso de circuitos integrados, la cual hizo que las computadoras sean más pequeñas pero con menor electricidad. Su chip se dio un paso enorme a la computación porque almacenaban las grandes informaciones. Comenzó a surgir los programas o software, la cual las compañías lograron o lanzó al mercado un microcomputador IBM 360 y 370. La cuarta generación del computador comprende en el año 1971 a 1981. Lo más importante de esta generación fue el invento de los microprocesadores que unían a los circuitos integrados en un solo bloque. Con esta creación, los microprocesadores se desarrollaron a las computadoras personales o PC, lo cual fue una enorme revolución en la mercadería. Se incorporó el desarrollo del software, tanto como para adultos y también como para niños. Es aquí donde se da inicio al sistema operativo. Asimismo, se da un desarrollo en el software. Quinta generación del computador. Cabe mencionar que no se tiene muy definido cuándo empieza la quinta generación, pero si queremos darle la fecha, podemos decir entre los años 82 al 89. En estos años, las empresas encargadas de construir computadoras contaron con grandes avances de microelectrónicas y avances en software. En este periodo, cuando surge la red de redes, se puede decir o llamado más conocido popularmente el Internet, y es ahí donde se dan los más grandes avances del inicio de la inteligencia artificial. Pero tenía el propósito de equipar a las computadoras con la capacidad de razonar para encontrar soluciones a sus propios problemas, siguiendo patrones en grandes compañías como la de construcción de automóviles, y en otras podríamos hacer diversas tareas y en un ritmo impresionante. En esta época es donde aparecen las computadoras portátiles. Sexta generación del computador. La sexta generación se viene dando a partir del 90 hasta la fecha. En estos últimos años hemos venido viendo que las computadoras ahora son más pequeñas, son más versátiles. Ahora Internet es una herramienta indispensable tanto en los centros de labores como en el hogar. Ahora vemos que el costo de una PC es en realidad bajo, así como el de una laptop. Ahora una PC, por ejemplo, lo encontramos mínimo 800 soles, 900 soles, dependiendo del procesador y dependiendo la marca también. A una laptop de 1000 soles, 1200. Anteriormente sí costaba más de 2000 soles, 3000 soles, pero ahora como hay las grandes exportaciones y grandes empresas que hacen las computadoras y el avance tecnológico, las computadoras han bajado. Las computadoras de ahora vienen trabajando con arquitecturas paralelas, vectores, lo que hace que sean muy rápidas. Pueden almacenar una capacidad enorme de información. Hablamos de terabytes. Una terabyte es más almacenamiento que una gigabyte. Ahora las computadoras prácticamente toman decisiones propias, alcanzando casi la misma del ser humano. Podemos decir que un computador puede tener más inteligencia que el ser humano. A mi criterio, yo digo que
la mente humana es más poderosa que una máquina. ¿Por qué? Porque el cerebro humano o la mente humana tiene una capacidad indispensable para poder almacenar todo tipo de información. Bueno, tenemos las computadoras táctiles que casi no ocupan espacio en el hogar y en el trabajo. También con el diseño holográfico, la cual ha revolucionado en el mercado en la informática. Estamos tratando a una era donde las computadoras pueden desarrollar capacidades casi similares al ser humano. Y hemos visto donde robots que pueden jugar un encuentro de fútbol. En la actualidad, la informática utiliza satélites, fibras ópticas, inteligencia artificial, la cual hace que el desarrollo de este campo sea enorme. Estamos frente al avance sin precedentes y pensar que todo esto comenzó con una simple tabla de abaco en la antigüedad. Más almacenamiento que una gigabyte. Ahora las computadoras prácticamente toman decisiones propias, alcanzando casi la misma del ser humano. Podemos decir que un computador puede tener más inteligencia que el ser humano. A mi criterio, yo digo que la mente humana es más poderosa que una máquina. ¿Por qué? Porque el cerebro humano o la mente humana tiene una capacidad indispensable para poder almacenar todo tipo de información. Bueno, tenemos las computadoras táctiles que casi no ocupan espacio en el hogar y en el trabajo. También con el diseño holográfico, la cual ha revolucionado en el mercado en la informática. Estamos tratando a una era donde las computadoras pueden desarrollar capacidades casi similares al ser humano. Y hemos visto donde robots que pueden jugar un encuentro de fútbol. En la actualidad, la informática utiliza satélites, fibras ópticas, inteligencia artificial, la cual hace que el desarrollo de este campo sea enorme. Estamos frente al avance sin precedentes y pensar que todo esto comenzó con una simple tabla de abaco en la antigüedad.